Sí. ¿Hay novedades sobre el crimen de Un la misterio, psiquiatra de La sí. Plata? Le voy a contar cómo está la investigación. Mataron a una psiquiatra en La Plata. Virginia Franco tenía 68 años, estaba jubilada, trabajó mucho en salud, en el área de salud, una profesional muy conocida en La Plata. Vivía en una casona, ahí tenemos, vamos a poner las imágenes, en una casona de la calle Cantilo entre 15A y 17, esto es en Citibel. Solo un dato anecdótico, a 4 cuadras, sobre la misma calle Cantilo, está la casa en donde fue secuestrado, la sacaron engañada, en 1984 a Oriel Bryan, y comenzaba el misterio del Bryan a 4 Ayer lo cuadras estábamos hablando. de ese lugar. Sí. Virginia Franco fue encontrada el sábado pasado, asesinada, la degollaron en su casa. Quien la encontró fue un amigo de ella, un hombre de 47 años, Bosa de apellido, Pablo Bosa, que es gerente de un gerente de la caja de psicólogos de la provincia de Buenos Aires, empresario. La conoce hace un par de años. Cuento estos detalles porque al principio estuvo en la línea de sospechas. Este hombre no hay sospechas sobre él, es testigo de la causa. Porque la ayudaba en todo, incluso en sus cuentas. Tenía las claves La clave de la computadora. de la computadora, le manejaba las cuentas, la ayudaba mucho a Virginia. Sí. Es el que llega porque no se podía comunicar, estaban las puertas abiertas, lo resumo. Llama a la policía, entran con la policía y encuentran el cadáver de la mujer en ropa de cama, de dormir, perdón, con golpes. Posiblemente la víctima se quedó con ADN del asesino, o sea, se defendió en el ataque y termina sufriendo un corte a la altura de la arteria carótida y que le provocó una muerte porque se desangró. Concretamente, eso fue lo que pasó. Por las características y por testimonios de vecinos, la policía demoró a Bosa, pero declaró horas después como testigo en la causa, es testigo del fiscal Álvaro Garganta y aportó información, no hay sospecha sobre este hombre. Y la causa tiene también la jueza Marcela Garmendia. Sí, porque al principio parecía... Que estaba resuelto, que, perdón, se le había quedado me daba con la plata. sensación de que parecía un sospechoso. Sí, de hecho lo dejaron demorado algunas horas, pero es testigo. Parecía que estaba resuelto el caso y nada que ver. El fiscal Garganta y la DDI de La Plata empezó a avanzar en la investigación. Ahora le voy a contar lo último, lo que se sabe, que hay un enorme misterio, pero un dato. ¿Quiénes accedían a esa vivienda? La señora no tenía hijos, la psiquiatra era viuda, había sufrido una enfermedad terrible de la que se había recuperado, se estaba recuperando. Y fueron a buscar al jardinero, alguien que periódicamente cortaba la ligustrina. ¿Y por qué? Porque estaba cortado, habían hecho algún tipo de mantenimiento. No hay cámara de seguridad en ese lugar, había cámaras, pero ella la había retirado. La retiró 3 meses antes, tiempo antes. tocando sola. Hay otras cámaras que no graban en el lugar. Raro, pero tal vez coincidente, porque hay 3 meses, no es de un día para otro. Pero sí, es un dato. Declaró el jardinero. Y el jardinero contó que él iba toda la semana, pero ya que lo recordaba, hacía 20 días que ella no lo llamaba. Y que hacía 20 días obviamente no iba a cortar la ligustrina, pero la ligustrina está cortada. Y el jardinero no fue. Les doy unos datos de la data de muerte y después le hablo del misterio. A ver. En la autopsia, el cuerpo lo encontraron a media mañana del sábado, antes del mediodía. La autopsia pone la data de muerte 10/12, porque no es preciso, no es un reloj, 10/12 horas antes del hallazgo, o sea, en la noche del viernes, ¿sí? Están buscando en ese horario. Ahora bien, ¿quién cortó? ¿Quién estuvo cortando? ¿Quién estuvo haciendo de jardinero? Pese a que el jardinero que declaró, jardinero toda la vida. Y ahí declaran vecinos. Dicen que el jueves hubo otro jardinero que le llamó la atención porque no tenía ropa de jardinero. Ropa de trabajo, alguien que está trabajando en una tarea que te puede ensuciar. Realmente usan ropa
Fajina. de fajina, ropa de ese tipo de tela específica, más para manipular una Las máquina de herramientas, cortar la pasto, máquina, la sí, sí. herramienta. Le llamó la atención que el jardinero no estaba vestido con ropa de fajina y que no era el habitual. Era un jardinero más joven que lo tiene visto del barrio, declara un testigo, pero no mucho más. Esto fue el día jueves. Y ella aparece muerta el sábado. El sábado. Data de Además, muerte. el viernes a la noche. Claro. El viernes. Van a chequear esa información de la data de muerte si no es Ok. antes. Antes Porque de ese hago jueves. de No, ese no, viernes. De ese Del viernes. viernes. Sí, sí. Hago siempre la aclaración que la data de muerte es Una ventana. simplemente aporta una ventana, porque es un dato médico que después tienen que corroborarlo Sí. con datos testimoniales. Si la data de muerte me da 10, 12 horas antes, pero hace 10 horas la señora estaba hablando, o el señor hablo en general, en genérico, ¿no? General. Estaba hablando por teléfono. No, entonces más cerca de 10. Paulo, más cerca de 12. claro. Puede pasar esto. También sí se ¿Quién sabe. es ese jardinero? No lo saben. Tal vez el asesino, tal vez una Sí. coincidencia. Lo que sí saben es que la persona que ingresa a su domicilio la conocía porque la puerta no estaba forzada. No hay puertas Puertas rotas. no hay nada. Pero, a Toda ver, la puerta pero abierta, esto ¿no? La puerta sí, principal. puertas abiertas. No forzadas. No forzadas, algunas cerradas y no forzadas y otras abiertas. Sí. Pero el hecho de que las puertas no estén forzadas, ¿indican que víctima y victimario se conocían? ¿Es 1 más 1, 2? No, no es así. pero que la puerta, porque la ingresa víctima sí le abre. Señor, le doy una hipótesis. Señor o señora, vengo de la empresa de gas, vamos a revisar. Ve la puerta y se metió el delincuente. Y ahí la puerta no está forzada y es alguien que no la conocía, la víctima. No descartemos esa opción. Pero hay un jardinero extraño que nadie conoce, que alguien dijo, lo tengo visto el barrio, me llamó la atención. Lo tienen visto. Sí, me llamó la atención que no estaba vestido de fajina, que estaba cortando la ligustrina. Paulo, Este y es el- esa perdón, y si Y no es el jardinero toda la vida No. de la por eso digo, psiquiatra. pero en el barrio, si lo tienen visto, Sí. las otras casas seguro tienen cámaras y seguro quizás Entonces es que no hay, aparece, en esa cuadra, aparece algún video. Tenemos alguna imagen. Miren cómo es esa zona de Citibel, la avenida Cantilo. Es una zona de casas muy grandes. Claro, de quintas. Tipo quintas, claro. Sí, exacto. sí, con Pocas terrenos alquilas. grandes, se ha quedado dentro de la ciudad, pero todavía quedan terrenos grandes. Hay cámaras, sí, pero no tantas como uno se imagina por la cantidad de... Porque son grandes los terrenos. Y de hecho, esa casa no tiene una cámara que esté grabando. Paulo. Y hay otra al lado que tampoco estaba grabando, pero sí están buscando las cámaras, perdón, Pía, No, alrededor. Si alguna está grabando, ¿quién era? Claro, ¿quién era ese hombre ese que estaba jardinero? cortando la ligustrina el día jueves. Paulo, Pía. ¿y por qué la única persona de este hombre llamado Pablo Adrián Bosa Sí. es el que llama y alerta a la policía, ¿no? Es el que la Acerca encuentra. de que la encuentra, ¿es el que está demorado hoy? No, ese fue demorado. También Fue que lo demorado un pregunte. momento, sí. Fue demorado Sí, el pero lo mismo largaron. sábado. El mismo sábado. Porque los vecinos lo señalaban, porque tenía todas las cuentas. Declaró el domingo ante el fiscal. Hablé con fuentes, ahí se lo llevaba. Ahí se lo llevaba. Hablé con fuentes muy cercanas al Sí. fiscal Álvaro Garganta. Y esa fuente me dijo, mira, es un testigo. Claro. Declaró y está ayudando mucho con la causa. ¿Y por qué lo demoró en No, ese momento? porque por el la relato duda. al principio sospechoso, le generó sospecha, ¿ves? Ahí Digo, se lo porque llevan llamás a demorado. contar que alguien falleció y vos te demoran, digo, hay algo, no te demoran porque vos Manejaba llamás. todas No, las pero yo cuentas. también lo hubiese metido adentro por las Sí, dudas. por las Para dudas. declarar. Sí. ¿Cómo llega él a la vida de la, de de la psiquiatra, casado o expareja de una señora que fue paciente de la psiquiatra? Eso hizo sospechar. Repito y subrayo, hablé con una fuente muy cercana al fiscal Álvaro Garganta y me dijo textual, el día viernes declaró, es testigo y aportó mucha información. Por ejemplo, algunos datos con respecto al jardinero, pues se fue a buscar Claro. buscar al O sea, el foco jardinero está puesto en y el jardinero, en la investigación. pero hay un jardinero que es el jardinero toda la vida que dice, mira, hace 20 Yo no- días no me llaman. Y el jueves aparecen testimonios del día jueves, recuerden que la muerte sería el asesinato, sería el día viernes. El viernes El a día la noche. jueves había un jardinero no con Que ropa no de era. jardinero cortando la ligustrina, que no era el jardinero toda la vida. Ahora, dos Eso cosas. es una enorme sospecha. dos cosas- Después el tema de la plata.
Porque ahora están- vos a Pablo, una de las cosas más allá de llamar y decir, che, a mí no me atiende hace varios días, era este Pablo, el que estábamos viendo en las imágenes, era el que le manejaba las cuentas, Pablo. Claro. Por eso también me parece, se arma esto de, por eso digo, no es que vos solamente llamás y te detienen. Como este hombre le manejaba las cuentas Sí, claro, bancarias, sí. fue una de las razones también que estuvo demorado. Claro, pero hoy es testigo, Sí, es sí, sí, testigo sí. y está colaborando con el expediente. Y además aportó claves de su teléfono, de la computadora de la víctima, no del teléfono de la víctima, porque el teléfono de la víctima es lo único que hasta ahora No está. desapareció. Un dato, la casa está revuelta, al principio decían que no, incluso la cartera, estaba leyendo los hallazgos, hay carteras revueltas, roperos revueltos, o sea, alguien estuvo buscando algo. Ahora, estaban... Por eso podría ser perfectamente un homicidio en ocasión de robo. Y seguir el celular, no. El celular está apagado. Alguien se lo llevó y lo apagó. El celular apagado, no hay forma de, No hay forma. de Hay algo que detectarlo, hay que como que esté rastrearlo, roto, como que claro. no exista. Están procediendo anoche iban a empezar, ahora deben estar trabajando sobre la computadora de la víctima. Claves que aportó ese tal Pablo, que repito, Claro. es testigo de la causa Sí, sí, hoy. sí, ¿eh? sí. Dos cosas. La primera es, me llama la atención lo siguiente. Yo también tengo casa que uso jardinero. Vos en general el jardinero lo contratás como por mes y viene una vez por semana, porque el pasto si no lo cortás y más con Más las ahora, lluvias más y qué sé ahora, yo, con la esa verdad que calor. es así. Con lo cual, digamos, esto de que tenga que llamar al jardinero para que Claro, venga el el jardinero va jardinero solo. es como raro si Más en estás- una casa de estas características. Exacto, grande. No, que la ¿entendés? Grande y jardinería con es mucho fundamental. pasto. Exacto, y el tema de la libustrina, sí es cierto, es momento de cortar la libustrina, se corta una vez por año, chicos, o sea, no es que la libustrina vos la estás cortando todas las semanas, ni mucho, no es como el pasto, la libustrina se corta una vez y listo. Sí, pero bueno. No lo hace cualquiera. No lo hace porque si no te cualquiera. deja un desastre. Sí, claro. Totalmente. Claro. Pero por Hay que eso te saber. digo, lo raro es el jardinero previo que diga, "Ay, todavía no me llamó, hace 20 días que no me llama. Digamos nada, no estoy sospechando de ese No, jardinero. pero lo mejor digo, era el modus que tenían ellos, Sí, ¿viste? De decir, bueno, sí, vení tal día, vení cada- tal otro, venga tal día. Cada ¿viste? casa tiene su plancito, Sí, digamos, sí, es sí, la sí, situación. puede Pero, ser. Lo que pero, sí pero se sí es entiende- verdad el dato que no todos, o sea que la libustrina es algo, Es algo tal vez más excepcional. específico, que no todos lo hacen y que vos tenés que contratar con Es- alguien que sí, haga es más, eso a veces el puntualmente. mismo jardinero, si vos lo tenés contratado, te dice, bueno, la libustrina es algo aparte, ¿me entendés? Porque es un Claro. trabajo, sobre todo cuando crece alta, etcétera, digamos. Lo que sí sabemos que, como todo, los cuerpos hablan y en este caso se ve concreto una defensa de la pobre víctima, digamos, ante su agresor, porque el cuerpo tiene... varias Sí, lesiones de que fue ella se defendió. ella defendió, Sí. se defendió hasta donde pudo. Tiene varios cortes, tiene golpes. Golpes en la cara, brutales. Y tiene Sí. también posiblemente restos del asesino En las uñas. en las uñas. Ella se defendió Porque tuvo un de corte un en los brutal dedos, ataque. los dedos. Cuando encuentren un sospechoso, le sacan sangre, van a hacer cotejo ADN. Claro. Si es el asesino, claro. hay una prueba contundente. Pero tienen que cotejar con alguien. Todavía no tienen a nadie. Pero la causa tiene ese dato, que no es un dato menor, que surgió ayer a partir del testimonio declaraciones del vecino. jardinero y de vecinos. El jardinero lo llamaron porque ¿quién entraba a la casa? El jardinero. Llaman al jardinero. Ayer declara el jardinero a la mañana. El jardinero dice, no, hace 20 días a mí no me llama, yo no voy. Dato aislado, ahí quedó. El jardinero, entonces no tiene nada que ver, el jardinero hace 20 días que no va. Pero aparece alguien que dice, pero mirá que el jueves había un jardinero. Me llamó la atención que no estaba vestido de jardinero, pero había un jardinero. Y ahí empiezan a buscar quién fue el día jueves. Por eso las cámaras de los vecinos son fundamentales. 20 y pico de horas, 24 horas, cuanto mucho, Antes. 24 horas antes de la muerte, siguiendo la data de muerte que puede ir cambiando de la psiquiatra Franco, de la doctora Franco. Decías la mujer vivía sola, ¿no? Vivía Claro. sola Claro. y era Y ahí- ayudada por Pablo, por este tal hombre. Pablo Bosa, que le ayudaba en absolutamente todo. Por eso digo, le Todo. manejaba Le el hombre que manejaba estábamos todo. hablando. Que La plata, todo, Todo. las cuentas. Claro. No era Pero muy de querido hecho en el aportó barrio, todo no era la- querido no. en el barrio. Eso también, digamos, se ve que tenía una actitud distante, por eso insisto, esto de que estuvo privado de su libertad solamente por el barrio, algunas sino la- horas, no es solamente por el hecho de, si recordemos lo que pasó con este hombre, él llama alrededor de las 10:30 de la mañana ese día, Paulo, ayúdame, llama y dice, esta mujer no me contesta, se va a la puerta del domicilio Claro. de la casa, ve la puerta entreabierta y cuando ve la puerta entreabierta vuelve a decir, checa. Entonces ahí, obviamente, si vos llamaste, apareciste en la puerta del lugar donde ocurre, donde hay un asesinato,
por supuesto que Te van a mirar a tienen vos. que llevar Claro. para ver qué pasó. El Y en des- el medio se sabe, le manejaba las cuentas, no era muy querido en el barrio, era una persona que frecuentaba mucho ¿Por qué a no la era muy víctima. querido en el barrio? No sé, no lo querían, los vecinos no hablan bien. Porque apareció no hace mucho en la vida de Sí. ella. Cuando decimos el barrio, Claro. gente de toda la Sí, sí, vida, claro, sí, sí. gente de toda la vida, amigos de ella, que incluso declararon y aportaron algunos datos Que no les lo gustaba. pusieron en la línea de sospecha. No es que se lo llevaron por llevarlo nada más. Pero bueno, cuando empezaron a todas indagar, es alguien que le ayudaba y el fiscal No le tiene- está convencido que es alguien que Porque colabora aportó y con el ayudó- y expediente. ayudó, claro. Y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Claro. No hay sospechas sobre él. Y en la casa Creen no que había pasa por otro cámaras, lado. o sea, digamos, Sí, internamente, ¿no? Pero La sacó hace 3 meses. La sacó hace 3 meses. Porque Qué raro, viviendo no queda sola. claro. Mm. Pero había tampoco pudo haber dejado de pagar el servicio. Sí, ¿no? tal Vaya vez uno a no, saber. económicamente. No necesariamente está relacionado con el hecho. O Claro. tal vez sí, pero hay varios meses de diferencia. No parece ser el caso que tenga directamente relación una cosa con la otra. Debería ser más inmediato, opino, ¿no? Pero sí, el hecho de este jardinero es sospechoso. También un par de allegados dejaron trascender, esto en las últimas horas, que Virginia estaba preocupada porque era acosada por alguien, que era víctima de un acoso. Ah, Ah, Pero los amigos muy cercanos a ella fueron a declarar, no es cierto esto. No es ¿Quién cierto. dijo eso? Alguien del entorno lo aportó, pero de cercano, dice, no, estamos hablando de una señora muy grande, una señora que venía de una enfermedad terrible, y de alguien que hablaba todo con un par, 2 o 3 amigas y amigos. Y esas personas no sabían absolutamente nada, lo hubiesen sabido. Por lo que esa pista también perdió fuerza, Ahora, no vale. casi como un falso aporte. a la Pregunta causa. que hago. Mm. Vuelvo al señor este que tenía relación y que Pablo. a Pablo, ¿no? Le ayudaba, sí. Que le ayudaba. También es cierto que Pablo, hoy siendo testigo, tiene obligación de decir la verdad. Sí. sí. Que hasta ahora dijo, por lo que dicen fuentes de la fiscalía. ¿no? Si él estuviera sospechado o fuera indagatoria, Sería otra historia. por eso digo Pero no no fue sé. nunca indagatoria. Por siempre eso fue digo. testigo. O sea, Siempre fue sospecharon de él testigo. por esto que yo te digo, No, del no, sí, llamado, sí, ya de la sé, pero puerta, digo todo, y después se Yo dieron no cuenta que- descartaría nada. No, es Yo que no hay que descartar descartaría nada. No, por eso. Pero en principio es testigo. Si es Sí. testigo no hay Sí, sospecha. obvio. No Cuando hay la sospecha. escena- Puede cambiar, Ojo, Sí, está bien lo que es. Yo estoy con Nancy también. Cuando la escena fue peritada, digamos, lo que sí vieron es que esto no ha sido un simple robo. Lo que dicen los especialistas es, a ver, los ladrones de la plata no hacen que solamente entrar a una casa, te roban, no le hubiesen pegado como le pegaron. Claro. Acá hay algo más. mucho más fuerte que tiene que ver con las puñaladas que lamentablemente Ay, no, esta no. mujer recibió. Bueno, Entonces, ahora, por eso deja de sí. ser un simple Ah, robo. no, perdón, pensé que íbamos a cambiar de tema. No, es que me parece tan fuerte, tanto nivel de violencia, ¿viste? Las puñaladas de esta mujer, Sí. el tiro que le pegaron en la cabeza Sí. al nene. Estamos viviendo mal, chicos, estamos viviendo mal. Y yo también al principio sospeché de este Pablo, ¿no? Que a lo mejor que le pido disculpas porque digo, bueno, ¿y cómo entró a la casa? ¿Y cómo tenía el código Sí, de la tenía puerta todo. estaba de la abierta. computadora? No, digo, Ah. ¿entendés? De la compu. Porque manejaba todo. Claro, porque le manejaba todo, pero bueno, yo Por eso digo, hay confío- muchos puntos que todavía la investigación está en curso y hay un montón de cosas, Paulo, Claro. que obviamente con el peritaje y Igual con demás la se está nube, o sea, evaluando. que no esté el celular no significa que ellos en la nube En no algún puedan momento van a No, acceder si hay obvio. saber nube. dónde se apagó. Sí. Desde la computadora. Son trabajos que se están haciendo. Lo que pasa es que ya pasaron algunos días y el caso sigue siendo un misterio. Claro. Lo que en dicen un barrio, es- sí. en una localidad y básicamente en Sí, un tiene- barrio que tiene una larga historia de asesinatos. conmociones sociales por asesinatos. A mí lo que me Repito dice- este dato. claro. A ver. 4 cuadras, Sí. a 4 cuadras, Cantilo y 21, más o menos, está la casa, todavía está la casa, dada por los hijos, en la que en julio de 1984 dormía Oriel Bryan con su nene más chico, un nene de 2 años, que los vecinos escucharon los gritos y los llantos de una criatura, y hacía mucho frío, y la mamá no estaba, y solo faltaba la ropa de dormir de ella. Sí. En ese momento el diario El Día de La Plata publicó una foto,
misteriosa desaparición de una profesora de inglés en una familia Sí, me muy conocida de La Plata. 2 días después, en la ruta 2, Ahí nomás. cerca de La Plata, encontraron el cuerpo masacrado a tiros y cuchillazos, solo vestido con unas medias celestes, a medias transparentes celestes, de Aurelia Catalina Bryan, de Oriel, así le decían, Oriel Bryan. Fue uno de los grandes misterios de la historia penal argentina, arrancó ahí. El caso llegó a un barrio, en una localidad, en donde encontraron un viejo estud de la familia Pipo. Ella se estaba separando del profesor Pipo, profesor de filosofía y letras Federico Pipo, y ahí hay un testimonio que describe que habían entrado con una mujer en ese lugar, que era el estud de los Pipo, y el entonces juez Julio Desiderio Burlando, el papá de Fernando, los mete preso a todos por secuestro seguido de muerte, lo que llamó el clan Pipo. El clan Pipo. Sí. Por entonces, la pena de muerte estaba en vigencia en la Argentina. Claro. Y uno de los delitos que se podía pagar con la pena de muerte era el secuestro seguido de muerte. Lo que pasó en ese caso, no sé si le interesa, le estoy contando un caso ocurrido a 4 cuadras de ahí, pero hace muchos años. Lo que pasó con esa causa, después de algunos testimonios, estaban todos presos, la mamá, Sí. el hermano, Pipo, un cuñado, todo en cana. Algunos testimonios se desdijeron, pero básicamente lo que habían encontrado en el cuerpo era esa media que le acabo de contar. Media celeste. En esa media había restos de alfalfa, compatible con la alfalfa que había en ese estud, y ahí en ese viejo estud también había como un tipo lo alquilaba y tenía como un taller metalúrgico, un tallercito, y había limaduras de hierro. Esas limaduras de hierro también estaban en las En las medias. Lo que pasa es que al comisario, el comisario que hizo las actuaciones, se le olvidó en el secuestro anotar las medias. No. Y si las medias no están anotadas, lo que no está en expediente Claro, no no existe. está, no existe. Ay, no, Los puede fiscales ser. no pudieron acusar No. y el juez Burlando los tuvo que sobreseer y los largó. Nunca más volvieron a estar presos, nunca más hubo un avance de la causa, y la causa de Oriel Bryan se cerró. A tal punto se cerró y se olvidaron de Oriel que la enterraron en una tumba en el cementerio de La Plata. Nadie pagó la cuota y en la década del 90, en una recorrida se descubrió que ni siquiera le habían sacado la tumba, ni siquiera, los restos fueron un osario, ni siquiera tumba tiene la Qué memoria horror, de qué horror, Oriel Bryan. qué Pipo horror. murió hace algunos años, la historia se cerró. Fue a 4 cuadras de la casa de la doctora Virginia Franco, cuyo misterio Y el hijo tiene estamos hoy hablando. 33 años. Sí. El más chico, sí, Pía- y tuvieron problemas con la justicia, algunos tuvieron ¿También? presos. Pía, ¿vos querías Tengo un contar? testimonio porque se comunicó conmigo una paciente de la doctora. Sí, a ver, Para contá. contarnos un poco, que nos está mirando y pasarnos un poco más de información. No era jubilada, me dice, atendía en la clínica San Juan de la Plata. Ah, sí, tenía haciendo las Sí, atenciones. un amante de la vida, salvó muchas vidas. Me contaba que se iba a Mar del Plata todo enero, siempre. Ahora se había recuperado un cáncer. Era viuda. Sí, eso sabía lo del cáncer. Una excelente profesional y mujer. Era mi doctora, me dice esta persona. Me dice que económicamente estaba bien, que atendía casi 20 personas por día. Digamos, en esto que nos estaba escuchando el tema de las cámaras o no, cómo Sí, estaba, sí. que económicamente está bien, que como decía, se había recuperado de Un esta cáncer. enfermedad, estaba disfrutando de la vida, divina como siempre. Le había dado turno, por ejemplo, a esta persona el 12 de diciembre, Ah, mira, porque sí, ya le no, estaba sí. diciendo Se había rejubilado del ministerio. del ministerio. Y a esta persona, por ejemplo, pero le dio seguía turno atendiendo particular. le había dado este turno el 12 de diciembre, le dijo ya agéndatelo, arregla todo con el tema de las recetas y demás, porque todo enero me voy a ir y me voy a instalar otra vez en Mar del Plata. Nunca comentó de las parejas dice que cuando le preguntaban acerca de una pareja, solo decía que pareja nunca más. Un poco haciendo referencia, estoy preguntando por esta persona Pablo, me dice que no tenía referencia, pero bueno, justo esta paciente nos estaba viendo, a quien le mando un cariño para pasarnos un poco más de información de quién era esta mujer, que lamentablemente hoy no se sabe qué pasó. Ahora, entonces, ¿cómo sigue esto, Pablo? Sigue con nuevos testimonios. Hoy posiblemente tengan información, por lo que me cuenta una fuente, información de la computadora. Están trabajando los policías especialistas en análisis tecnológicos de la bonaerense, buscando información de la computadora, buscando las nubes.
todo tipo de información que permita avanzar en la causa. Por ahora un misterio, no tiene nombre en la causa ese sospechoso jardinero, pero hay algunos datitos. Vamos a ver qué Bueno, pasa. ojalá que aparezcan en las Ojalá cámaras y que aparezca. le puedan hacer un seguimiento. Claro.